Y vamos a orar. Vamos a orar, Padre, en esta mañana te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar reunidos aquí, Señor, en tu casa, con un corazón dispuesto a adorarte, a alabarte, a reconocerte como nuestro Dios. Y en esta hora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Pedimos que nos hables, Señor, háblanos. Queremos oír tu voz, Señor. Que cada palabra que escuchemos, Señor, cada verdad la podamos apropiar y tomemos la determinación de obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando, ya hablamos la semana pasada del libro de Nehemías. Estamos hablando de estos libros, ¿verdad? Históricos del Antiguo Testamento, de Esdras, Nehemías. Y veíamos, bueno, el título de esta palabra que yo quiero compartir con ustedes es los rasgos de un líder según Dios. Los rasgos de un líder según Dios. El libro de Nehemías es un libro de liderazgo. ¿Por qué? Porque habla de un hombre que asumió ese compromiso delante de Dios. Un hombre que estuvo dispuesto a obedecer a Dios en lo que Él le mandó hacer. Y sabe que todos somos Nehemías, o todos podemos ser como Nehemías, porque Dios no hace nada hasta que alguien asume el compromiso. Dios no hace nada hasta que alguien asume el compromiso delante de Él. Yo quiero preguntarle a usted, y esto es en el mundo también, así suceden las cosas. Cuando usted, si le digo el país de Francia, ¿en qué piensa? Inmediatamente, ¿con qué lo asocia? Dígalo. ¿Con qué? Con la Torre Eiffel, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la Torre Eiffel? Los que no la conozcan, ahí hay una, miren. ¿Sabe qué? Esa torre que es una cosa, es una mole de acero impresionante, que es el emblema de un país. ¿Sabe dónde estuvo primero? En la mente de una persona. Así obra Dios también con nosotros. Dios pone algo en el corazón del hombre. No importa si es un niño, no importa si es un joven, no importa si es un adulto, hombre, mujer, si es rico, pobre, culto, ignorante, ¿verdad? Obra poniendo ese deseo en el corazón. Y si el hombre replica ese deseo, Dios cumple su voluntad. Nehemías fue un hombre así. Nehemías fue un hombre que asumió el liderazgo. Quiero repetirles lo que les comentaba la semana pasada, que es un líder. ¿Cuántos se acuerdan? Es una persona redimida, escogida y llamada por Dios. ¿Cuántos cumplen con esas tres cosas? Bueno, como 5 nada más. Es una persona redimida, escogida y llamada por Dios para hacer una obra específica en un lugar y en un momento específico. Nehemías fue un hombre que cumplió con esos requisitos. Y el primer rasgo que yo quiero que veamos esta mañana en la vida de Nehemías, que nosotros debemos imitar, el cual nos es necesario imitar si queremos ser personas productivas en el reino de Dios, es que Nehemías fue sensible y obediente a la carga que Dios puso en su corazón. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué hizo? Reedificó los muros. Eso era la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios le puso esa carga a Nehemías y Nehemías abrazó la carga. Cada persona de la Biblia que ha obedecido a Dios así ha operado en este mismo principio.
Dios construyó un arca porque un hombre llamado Noé asumió el compromiso. Y así, ¿verdad? Cada hombre, cada mujer de la Biblia asumió ese compromiso con Dios, y eso lo puedes hacer tú y lo puedo hacer yo. O podemos ignorar lo que Dios quiere hacer, pero podemos ser intencionales en obedecer a Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 15, desde nuestros primeros padres, la Biblia nos enseña que Dios dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? ¿Para que anduviera de ocioso ahí, verdad, paseándose? No, ¿sabes para qué lo puso? Para labrarlo y guardarlo. Dios puso al hombre en un lugar y le dijo: haz esto. Tú no eres diferente a Adán, tú y yo somos iguales. Aquí podemos darnos cuenta que el lugar y el propósito del hombre no provienen del hombre mismo, provienen de Dios. No son tus sueños personales los que van a... mucha gente, ¿verdad? Humanamente hablando de la Torre Eiffel, el hombre pues yo no conozco su historia, ¿no? Pero humanamente él ganó la gloria del mundo. ¿Pero qué será más importante, ganar la gloria de Dios o la gloria del mundo? El mundo pasa y sus deseos con él, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? ¿Quién se lo sabe? Permanecerá para siempre. Y cuando habla de siempre, habla de la eternidad. Pero sabe que con respecto a la voluntad de Dios, el hombre natural, el que vive sin Dios, tiene una característica natural en su corazón. Es el decir y pensar: a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo soy quien soy y no hay quien me ordene, ¿verdad? Ni quien me dé orden. ¿A poco no piensa así el hombre natural? Yo me gobierno solo, ¿verdad? El hermano Watchman en su libro Autoridad Espiritual dice: la mayor de las exigencias que Dios le impone al hombre no consiste en que lleve su cruz, tampoco consiste en que le sirva. O sea, Dios no está desesperado ni mordiéndose las uñas por si le sirves o no. No. O que ofrende, ¿verdad? Tampoco, no está o que incluso ni que se niegue a sí mismo. La mayor exigencia que Dios impone al hombre es que el hombre le obedezca. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel fue con el desobediente rey Saúl, que hacía lo que se le daba la gana, ¿verdad? Dios le decía: ve y haz esto. Y él iba y hacía: pues esto sí, esto no, esto lo voy a dejar. Ve y destruye todo, ¿verdad? Y él dijo: no, esto está bueno, eso no lo voy a destruir. Y así hay gente, ¿no? Obedecer parcialmente es desobediencia. Fíjate, ese pasaje dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Tus ofrendas o sacrificios? Y luego dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. A Dios le complace mayormente que el hombre le obedezca. ¿Sabe por qué? No es porque Dios sea un Dios caprichoso, no, porque en la obediencia a Dios está el secreto del éxito para el hombre. Está el secreto de encontrar nuestro propósito en la tierra. Nosotros venimos al conocimiento de Dios y entramos al reino de Dios. Inmediatamente que nosotros somos salvos, tenemos un conocimiento del Señor como nuestro Salvador, porque eso es lo que Él vino a hacer. Él salvó nuestra vida del infierno.
Pero inmediatamente después necesitamos tener un encuentro con la autoridad de Dios y recibir la revelación de Dios para conocerlo como Señor de nuestra vida. Más de 600 veces en el Nuevo Testamento se usa la palabra Kyrios con K-Y, Kyrios, para describir a Jesucristo como el Señor. ¿Sabe qué significa Kyrios? Señor, amo, dueño. Ahora nuestras vidas le pertenecen. ¿Por qué? Porque Él nos redimió y Él nos compró con su sangre. Si una persona dice, yo no quiero eso, pues que va derechito al infierno, ¿verdad? En Hechos capítulo 9, cuando vemos el testimonio del apóstol Pablo, podemos leer en el capítulo anterior, ¿verdad? Cómo Pablo era un hombre rebelde, soberbio, ultra religioso, que perseguía a la iglesia. Y yendo a Damasco a buscar a los cristianos para matarlos, porque él fue el que estuvo presente cuando mataron a Esteban, de repente dice la Biblia que lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y Pablo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es golpear el aguijón. Lo primero que Pablo le pregunta y le dice al Señor, ¿quién eres, Señor? Y luego le hace una pregunta bien interesante. ¿Qué quieres que yo haga? Tú y yo, mi amado hermano, hemos sido llamados por Dios a obedecer su voz, a obedecer su voluntad. Nosotros vemos la historia de Pablo, un hombre que fue transformado después de su encuentro con la autoridad de Dios. Porque esto quebranta nuestro corazón rebelde a Dios. Somos llamados al reino a obedecer a Dios, a cumplir su voluntad, porque en eso está nuestro gozo, nuestra paz y nuestra bendición. No hay cosa mejor para el hombre que obedecer la voluntad de Dios en la tierra, haciendo específicamente lo que Él quiere que hagamos. En Hechos 20, 22 al 24, hay unas palabras que Pablo dice cuando los hermanos le decían, no vayas a Jerusalén, Pablo, te van a matar. Y Pablo les dice estas palabras. Vea el corazón de un hombre que dispuso servir a Dios y obedecerlo absolutamente en todo. Miles de años después, Pablo sigue siendo un ejemplo de vida. ¿Usted cree que Pablo ahorita se acuerda de los sufrimientos que tuvo? Ahorita, como decíamos el miércoles, ¿verdad? Ahorita cómo está Pablo con un sombrero de flequitos, ¿verdad? Y con bermudas y chanclas ahí, disfrutando de la presencia gloriosa de Dios junto al mar de cristal, ¿verdad? ¿Usted cree que se acuerda de las pedradas que recibió? Pablo escribió en Hechos 20, 22 al 24, dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero vea lo que dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, mi amado, mi amada, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De la misma manera, volviendo al caso de Nehemías, cuando Dios lo llamó, fíjese, tenía la posición más envidiable después del rey en todo el imperio.
Usaba zapatos, decía un brother, Flore Shane, ¿verdad? Se ponía corbatas escapino, ¿verdad? O sea, puros trajes CD de seda. Comía absolutamente de todo lo que había ahí. ¿Sabe que, mire, Nehemías fue un hombre confiable para el rey? Tanto Daniel, Nehemías, José podían disfrutar de lo mejor del imperio, incluso de los placeres, porque había placeres ahí. El rey tenía harems de mujeres, ¿verdad? Y había cosas ahí que ellos podían disfrutar. Pero ¿sabe qué era lo que los mantenía en lo alto, en la autoridad, brillando con la luz de Dios? El que ellos no participaban de esas cosas. Ellos podían hacerlo y los reyes no estaban tontos, ¿verdad? Los reyes veían, este hombre es un hombre íntegro porque tiene abierto ahí todo el panorama, ¿verdad? El buffet de todo lo que puede hacer, pero no lo hacía porque tenía un corazón recto delante de Dios. Nehemías renunció a todo eso para obedecer a Dios. Dice en Mateo 16, 25 y 26, porque todo aquel que quiera salvar su vida o vivir su vida para sí mismo, la va a terminar perdiendo. Si tú dices, yo no quiero someterme a nadie, yo quiero hacer mi soberana voluntad, ¿verdad? Pero dice, pero todo aquel que pierda su vida, o sea, que invierta su vida en hacer mi voluntad, por causa de mí, dice, va a encontrar la verdadera bendición. Va a encontrar el secreto de la felicidad que tanto venden en los libros, ¿verdad? Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa el hombre por su alma? ¿Sabe que si Nehemías se hubiera quedado cómodamente en el palacio, ¿verdad? Y hubiera dicho, bueno, pues vamos a orar para que Dios ponga a otra persona, ¿no? O yo le voy a pagar a alguien. No estuviéramos hablando de él esta mañana. 2500 años después, Nehemías sigue siendo una fuente de inspiración para millones y millones de personas. Porque él sembró su vida en obediencia a Dios y le dijo al Señor, aquí estoy disponible, ¿verdad? Sigue siendo una bendición para nuestras vidas el ejemplo de Nehemías, así como la vida de Jesús también, que sembró su vida para nuestra salvación. Segundo rasgo en la vida de Nehemías que nosotros debemos imitar. Fue un hombre que usó sus talentos y sus recursos para obedecer a Dios. Nehemías capítulo 1, versículo 11, ¿verdad? Cuando recibe el informe de lo que estaba pasando en Jerusalén, dice la Biblia que él se quebrantó, ¿verdad? Nehemías se quebrantó. Y luego dice que oró a Dios. Dice, cuando escuché el mensaje, ¿verdad? Dice, permítame, aquí está. Versículo 4 dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios del cielo, de los cielos. En el versículo 11 de Nehemías 1, él dice, te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren, quienes desean, fíjate qué dice, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Cómo reverenciamos el nombre de Dios? Obedeciéndolo. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. O sea, él se preparó y empezó a orar para que Dios proveyera los recursos
para cumplir la voluntad de Dios. En el capítulo 2 de Nehemías, si tú lo lees, dice ahí, ¿verdad?, que fue delante del rey, versículo 1, y le sirvió el vino, ¿verdad? Porque él era el copero, él probaba los alimentos y todo lo que el rey consumía. Pero dice que debido a la tristeza de lo que había escuchado, de cómo el estado de Jerusalén, de la condición de las personas que estaban allá, dice que su rostro estaba triste. Y era un delito estar delante de la presencia del rey con un rostro triste. Él arriesgaba su puesto y su vida. Y dice ahí, al final del versículo 1, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, ¿verdad? Y luego ahí dice, versículo 4, no, perdón, él empieza a decir, ¿sabes qué? El 3 está bueno también. Y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Fíjese, ya había orado Nehemías, ¿eh? O sea, esta era una oportunidad importante. Estaba hablando con el rey Artajerjes. Y el rey, versículo 4, le pregunta, ¿qué cosa pides? Ay, ay, ay. Buena pregunta, rey, ¿verdad? Dice que entonces oró al Dios de los cielos, como diciendo, Señor, dame sabiduría para aprovechar este momento y pedirle todo lo que necesite. Y empieza Nehemías, ¿verdad? No, pues mira, rey, va a empezar. Le dice algo bien padre, envíame a mí, ¿verdad? Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y empieza a pedirle, pues ocupo también madera, ¿verdad? Ocupo cemento, cal, grava, varillas, ¿verdad? Y empieza a pedirle y a pedirle y a pedirle. Y hay una anotación muy interesante en el versículo 6. Entonces el rey me dijo, y dice, y la reina estaba junto a él. ¿Saben quién era esa reina? La reina Esther. Estaba presente ahí. ¿Cómo Dios pone en eminencia a aquellos que le honran y le aman, ¿verdad? Y Nehemías aprovechó este momento para hacerse de recursos para cumplir la voluntad de Dios. ¿Sabes? Nehemías se anticipó a Mateo 6:33. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles son todas estas cosas? Lo que se te ocurra: carro, casa, vida, salud, familia, bendición, provisión, protección. Todas estas cosas te serán añadidas. Los escogidos de Dios debemos entender, mis amados, que ahora que conocemos a Dios y vivimos en su reino, toda nuestra vida, así literal, toda nuestra vida debe girar en torno al reino de Dios. Todo lo que hagamos, si un jovencito quiere estudiar, la carrera que Dios le ponga en su corazón va a ser para servir a Dios. Si quiere ser médico, ahí en el hospital donde Dios lo ponga, ahí va a ser luz en medio de la oscuridad. Si va a ser maestro, ahí donde está enseñando va a ser luz, ¿verdad? Si trabajamos nosotros, mis amados hermanos, trabajamos para establecer el reino de Dios. Todo lo que hagamos, absolutamente, 1 Corintios 10:31, Pablo dijo, háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios.
Hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque debemos entender, mis amados, que todo lo que tenemos y nos ha sido dado con el propósito para cumplir el propósito de Dios. Perdón, valga la redundancia. Todo lo que tienes es para que cumplas el propósito de Dios. Es para que cumplas la voluntad de Dios en tu vida. Y no hay personas que no sean útiles dentro del reino, ¿verdad? Ahora que estamos meditando en Efesios, lo veíamos, ¿verdad? Como el cuerpo bien coordinado, con todas las coyunturas, dice, unidos entre sí por las coyunturas, según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada miembro del cuerpo tiene una función. No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que sea de oquis, ¿verdad? Absolutamente. Algunos tienen un poquito de exceso, ¿verdad? O tenemos así algún... Pero también se ve gracioso eso, ¿verdad? Pero todo tiene un sentido. En Mateo 25, 14 en adelante, nosotros vemos la parábola de los talentos. Dice que un hombre llamó a sus siervos antes de irse lejos, a un viaje largo. Llamó a sus siervos, dice, y les repartió, ¿qué? Sus bienes. Amados, hace rato Siria decía algo así más o menos, acá está, que todo es de Dios. Todo es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. La vida es de Dios. Tú estás aquí porque la salud que tienes te la da Dios. Las garritas que traes puesta encima son de Dios, te las presta. El carrito que manejamos no es tuyo, mi brother. Cuando nos vamos, ¿a quién se le queda? ¿Nos llevamos el carrito o qué? ¿No te llevas las escrituras del terreno? No te llevas absolutamente nada. Solamente lo que tú sembraste en el reino de Dios. Eso va a ser lo único que te va a contar en la eternidad, ¿verdad? Absolutamente todo se nos ha dado para cumplir el propósito de Dios. Dice la parábola que a uno le dio ¿cuánto? 5, a otro ¿cuánto? 2 y a otro 1. Bueno, hay brother que son agraciados, ¿no? Les dio 5. ¿A cuánto les ha dado 5 talentos el Señor? Dice la Biblia que el que ganó, el que le dieron 5, ¿qué hizo? Ganó otros 5. Qué padre, ¿no? Llegar ahí con todo el montón de fruto delante de Dios. El que ganó, el que le dieron 2, ganó otros 2, ¿verdad? Pero el que ganó, el que recibió 1, ¿qué hizo? Lo enterró, dice, y lo escondió. Después de mucho tiempo vino aquel Señor y les pidió cuentas. Mis amados, esto es algo que a mí me preocupa, ¿eh? Que un día le vamos a dar cuentas a Dios. Le vamos a dar cuentas a Dios de nuestros dones, de nuestros talentos y de nuestra obediencia. El Señor nos va a preguntar, ¿estuviste en el lugar donde yo te quería que estuvieras? ¿Cuál lugar, Señor? ¿Hiciste la obra que yo quería que hicieras? Porque a veces nos ocupamos en un montón de cosas, pero no es lo que Dios quiere. Podemos perder el tiempo en un montón de cosas. Es como si le hiciéramos un pastel de chocolate a Dios, ¿verdad? Y se lo ofrecemos y pues a mí no me gusta el pastel de chocolate. A mí me gusta el ¿de qué? El cheesecake. A los que multiplicaron los talentos, el Señor o su Señor les dijo, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Y como lo hemos dicho, ¿verdad? Sobre poco, ser fiel sobre poco es ser fiel en estos 70, 80, 90 años que Dios nos da en la tierra. Dios toma ese parámetro. Si es fiel en este poquito de tiempo, va a ser fiel en la eternidad también. Pero si en esos 50, 60, 70, 80 años no somos fieles, ¿cree que vamos a ser fieles en la eternidad? No. El que es fiel en lo poquito, ¿verdad? Había uno que le oraba y decía: Señor, dame $1,000,000, dame $1,000,000. Y si me das el millón, te doy la mitad, ¿verdad? 50 y 50, está bien. Bueno, no me des $1,000,000, pues dame $100,000, pues. Bueno, si me das 100,000, pues te doy 20,000, ¿verdad? Ya le bajó. Bueno, dame 10,000, pues. Si me das 10,000, pues te doy el diezmo, $1,000. Y le dice una voz que dice: ¿qué vas a hacer con los 100 pesos que traes en la bolsa? Ah, no, esos son míos, Señor. Esos... Dice que el que recibió un talento, cuando fue delante de su Señor, empezó a difamar a su Señor. ¿Sabes por qué? Porque no era su Señor, porque no lo conocía. Le empezó a decir: no, te conozco que eres hombre duro, ¿verdad? Que cosechas donde no sembraste. Y empieza a hablar mal de su Señor. Y el Señor le dice: si sabías que yo era así, ¿por qué no te preparaste? ¿Por qué no te esforzaste, verdad? Quítenle el talento y dénselo. Aquí hace algo medio interesante, ¿verdad? Así, dice que le quitan el talento al que tenía 1 y se lo dan al que tenía 10. Y luego dice algo interesante también, el versículo 9. Dice: porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Usted tiene 2 negocios. Uno le da mucha ganancia, todo lo que le mete lo reproduce. Pero tiene otro que no le deja nada, puras tristezas, ¿verdad? Y problemas. ¿Y qué hace? Quito este negocio y lo de este negocio lo invierto en el buen negocio. Volviendo a Nehemías. Nehemías usó todo lo que tenía para cumplir el propósito de Dios, incluyendo, Señor, le dijo: ahí va mi puesto, Señor. Ahí va mi puesto. No me importó, ¿verdad? No le importó el haber tenido ese puesto tan envidiable. Tal vez más adelante decía: es que yo, la verdad, pues era copero del rey y era amigo del rey, pero ahora soy gobernador de Judá, ¿verdad? Hay una parte muy padre que dice en Nehemías capítulo 3, que siempre me ha llamado la atención esto. Capítulo 3, versículo 20. Cuando están reconstruyendo el muro, los judíos son bien buenos para las genealogías, para los registros, y ahí registran cada persona que estuvo laborando en el. Yo creo que sus familiares ahorita se deleitan de escuchar, ¿verdad? Lo que hicieron sus antepasados en cada sección del muro. Y pusieron ahí, fíjese, el escriba, el sacerdote Esdras escribió Nehemías 3:20. Dice: después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Amados santos de Dios, todo lo que tú y yo hacemos para Dios es registrado en el cielo. Me llama la atención que dice con todo fervor. ¿Sabe? Busqué el significado de fervor y me encantó. ¿Sabe qué significa fervor? Sentimiento intenso de entusiasmo y admiración hacia alguien. Se lo repito. Sentimiento intenso de entusiasmo y admiración hacia alguien. Yo te pregunto,
¿Dios se merece eso? ¿Dios se merece el fervor? ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor, dígale gracias, Señor. Dios se merece eso y más, mis amados, porque Él es digno. Tanto que nos ha perdonado, tantas veces que nos ha soportado, que nos ha levantado, ¿verdad? Que ha sido bueno con nosotros. Él es digno. Y el tercer rasgo que quiero que veamos en la vida de Nehemías, que debemos imitar, fue que en Nehemías se volvió a la palabra de Dios e hizo que el remanente de Israel también se volvieran a la palabra de Dios. Mire, todos los judíos del remanente que estaban ahí en la cautividad, que habían regresado de la cautividad, perdón, casi ninguno, excepto los más viejos, habían nacido en Jerusalén. Ninguno, casi todos habían nacido en Babilonia, por lo cual estaban impregnados de la cultura de Babilonia. Babilonia viene de Babel y Babel significa confusión y es una figura del mundo. Y la única forma que ellos podían ser cambiados y transformados en esta forma de vivir, pensar y hablar era a través de la palabra de Dios, la cual ellos la ignoraban. Los primeros 7 capítulos de Nehemías tú puedes leer y te vas a dar cuenta que están enfocados en la reconstrucción del muro y del templo. Pero les faltaba algo más, una transformación espiritual de parte de Dios. Y es precioso ver cómo este pueblo que había estado alejado de Dios, su corazón había estado alejado de Dios, se vuelve a Dios a través de su palabra. Fíjese, solamente el Espíritu Santo nos puede hacer el volvernos a Dios y amar su palabra. Y esto es algo que tú y yo deberíamos de clamar esta mañana. Voy a leer un pedazo, ¿verdad? Es un poquito, varios versículos, pero está, bueno, a mí me bendijo tanto ver cómo el pueblo se juntó, ¿verdad? Cómo ellos le pidieron al sacerdote por intervención de Nehemías, ¿verdad? Que les leyera la ley. Y aquí nos describe algo maravilloso y si lo vamos a ir leyendo, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque está un poquito más entendible. Y quiero que lo disfrutes esta palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo, fíjate, esto solamente Dios lo puede hacer. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés. ¿Sabes qué incluía el libro de la ley de Moisés? Los 5 primeros libros del Pentateuco. No tenían Corintios, no tenían Cantares, no tenían Proverbios, ¿verdad? La cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía hombres y mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta, fíjese, desde temprano por la mañana, ¿hasta qué horas? Hasta mediodía. ¿Sabe cuánto tiempo es? 6 horas.
Así que ahorita no se queje. Y a todos los niños con edad suficiente, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. ¿Cuántos pueden entender esta mañana aquí? ¿Ok? Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maaserías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Hasbadana, Zacarías, Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron, fíjese, dicen que vieron el pueblo que abría el libro de la ley. ¿Qué hicieron? Se pusieron de pie, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor. Fíjese, 6 horas escuchando la Biblia de pie. Y dice, entonces Esdras alabó al Señor, al gran Dios, y a todo el pueblo. Y todo el pueblo con las manos levantadas, quiero que se lo vaya imaginando. Con las manos levantadas se clamó, amén, amén. Luego se inclinaron con el rostro en tierra y adoraron al Señor. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Sebaías, Jazmín, Acub, Sabetai, Jodías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaías, instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían el libro de la ley de Dios y explicaban, eso está precioso, explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Luego Nehemías, gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamente, porque el pueblo empezó a llorar cuando escuchaban la ley. Empezó a lamentarse, decía, ¿cómo hemos vivido tanto tiempo ignorando todas estas verdades? No se lamenten, les dijeron, ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparada. Esto es un día sagrado para nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. La Reina Valera dice, es nuestra fortaleza. También los levitas clamaban al pueblo y decían, cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Aleluya. ¿Sabe? Me llama la atención que dice que se reunieron frente a la puerta de las aguas. Y sabe, no es casualidad, porque la Biblia simboliza el agua en 2 cosas. Número 1, en la palabra de Dios. Dice Efesios 5, 25, 26, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mis amados santos, cuando venimos aquí somos lavados por la palabra. La palabra nos lava de toda la inmundicia. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú buscas a Dios en tu lugar secreto, ¿verdad? Tú empiezas a ser limpiado en tu mente. Todas las cosas del mundo, ¿verdad?, que se metieron, que vimos, que oímos, que hablamos, son transformadas
por los pensamientos y las palabras de Dios. Y la segunda cosa que simboliza el agua en la Biblia es al Espíritu Santo. Juan 7:37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, y eso lo dice todavía: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Termino con 2 de Timoteo 3:16. Siria. 2 de Timoteo 3:16. Pablo le escribe a Timoteo, porque toda la Escritura, ¿cuánto? Toda la Escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, este libro, mi hermano, fue constituido por las palabras de Dios, por la boca de Dios. Dios habló y nos dejó sus palabras escritas. ¿Sabe que la Biblia es el libro más increíble que el hombre ha tenido en sus manos? Es el único libro en todo el mundo, el más vendido, el más traducido a todos los idiomas, cientos y cientos y cientos de idiomas. Es el más perseguido, el más aborrecido, pero también el más leído y el más amado. Es el único libro donde se encuentran escritas las respuestas a las 3 preguntas existenciales de todos los seres humanos. ¿Quién nos trajo a la tierra? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué haces aquí en la tierra? ¿Para qué estás aquí? ¿En qué vas a ocupar o debes ocupar tu tiempo de vida? Y la más importante, ¿a dónde pasaremos la eternidad? Dice 2 de Timoteo, y es útil para enseñar, es inspirada por de Dios, pero es útil para enseñar. Y la palabra enseñar significa mostrar algo que no sabemos. ¿Sabes que hay cientos de cosas, miles de cosas, millones de cosas que nosotros no sabemos y no sabíamos? Y ahora las sabemos. ¿Sabes por qué? Por la Biblia. Antes vivíamos en una absoluta ignorancia. ¿Sabía usted que los 10 mandamientos son el conjunto de normas y principios de convivencia humana más extraordinarios que el hombre pueda imaginar? De no ser por la Biblia, que nos da los mandamientos de Dios, los seres humanos ya nos hubiéramos autodestruido. ¿Sabe que los 10 mandamientos son la base fundamental de todos los códigos civiles y penales del mundo, de todos los países del mundo? Todos tienen su fundamento en la Biblia. Tú le quitas la Biblia al hombre y el hombre no sabe absolutamente nada de lo que es bueno y es malo. La Biblia nos enseña, la Biblia dice que matar, robar, difamar, adulterar es malo y es pecado. ¿Por qué? Porque al hombre se le ocurrió, no, señor.
porque Dios dice que así es. La Biblia nos enseña los principios y consejos prácticos de sabiduría para la familia y el matrimonio. Absolutamente toda familia en la tierra, absolutamente, sin distinción, no importa el nivel social y económico que tenga, si no conoce los principios de la palabra, es una familia disfuncional y están perdidos. Dice que es útil para redarguir también, y eso está maravilloso. Significa derribar argumentos y reprender conductas erróneas. Tú y yo somos confrontados por la palabra en nuestra maldad. Cuando leemos la Biblia, el Señor nos confronta y me dice: estás mal en esto. Nos convence de pecado. O sea, en otras palabras, derriba todo argumento que se levanta en contra de Dios. Dice el pastor Neil Anderson que una mujer fue a hablar con él porque tenía algunas cosas en contra de él que hacía mal. Dice que la mujer tenía una hoja y dos columnas, y en una columna era ella, en lo que ella estaba mal tenía como unos cuatro argumentos de lo que ella decía que estaba mal. Y decía, pastor, como 40 argumentos de lo que el pastor estaba mal. Dice que con paciencia vio ahí más o menos, ¿verdad?, la lista, y le pidió ayuda al Señor, así como Nehemías: Señor, ayúdame y cierra mi boca. Sí, hermana, la escucho. Pues yo estoy mal en esto, en esto, en esto. Ah, pastor, pero usted está mal en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y dice que a media lista la mujer empezó a llorar. Dice: ay, Señor, eso es mi corazón. Soy yo, pastor. Soy yo, pastor. El Espíritu Santo nos redarguye cuando nos hemos equivocado. Dice Primera de Juan 1, 5 al 7. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Dios, y es el mensaje que les anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué sucede? Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué la gente no quiere venir a la iglesia? Tiene un montón de argumentos, pero ¿sabe cuál es la raíz? El pecado del corazón. El pecado rompe la comunión entre los hermanos. No queremos tener comunión con ellos. ¿Por qué? Porque el pecado nos estorba. Dice aquí que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y tenemos esa confianza y esa afinidad, que la sangre del Señor nos ha perdonado nuestra maldad. ¿Ha sentido que ha perdido la comunión alguna vez a usted? Sí, ¿verdad? Todos hemos experimentado esto. Lo único que queremos es pararnos ahí, ¿verdad? Pero sabes que hacemos bien aun cuando venimos en esas condiciones, porque más adelante dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Y por último, dice que también es útil para corregir. Y corregir quiere decir que nos conduce y nos regresa al camino correcto. Hebreos 12:13 dice: conozcan, aprendan
entiendan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, no deje de venir a la iglesia, sino que sea sanado, dice. Eso que está dañado, permita que el Espíritu Santo, a través del poder de la palabra, nos transforme y nos perdone, nos restaure. Segunda de Timoteo también dice: y todo esto para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La palabra nos capacita para cumplir con la perfecta voluntad de nuestro Dios, así como lo hizo Nehemías. En esta mañana el Señor quiere que nosotros oigamos su voz, y así como Nehemías, nos levantemos y delante de Él reconozcamos nuestras faltas y le pidamos perdón a Dios, y le podamos decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Así como dice Isaías 6, cuando el rey le preguntó a Nehemías: ¿qué es lo que pides, Nehemías? Y Nehemías le dijo al rey: envíame a mí, rey. Esta mañana tú le puedes decir al Señor: Señor, envíame a mí. Yo asumo el liderazgo en mi familia, en mi trabajo, en mi colonia, en la iglesia. Yo asumo el compromiso delante de ti. Y esta mañana Dios me puso el reconocer a los Nehemías de nuestro tiempo. ¿Y sabe quiénes son los Nehemías de nuestro tiempo? A los que tienen la gran posibilidad y la capacidad de escuchar la voz de Dios, los servidores de la iglesia. Yo quiero que, si tú eres servidor de la iglesia, te pongas de pie. Voy a ir, no piense en el orden de importancia, no, eso no importa. Así como vaya saliendo, vamos a pedirle a los que sirven en intercesión, póngase de pie. Si usted es intercesor, denles un aplauso a los demás. Dale gracias a Dios. Si tú sirves en bienvenida, ponte de pie. Ponte de pie, dile: gracias, Señor. Si tú sirves en una célula, ya sea que dar la célula o eres anfitrión, ponte de pie. Queden separados, queden separados, queden separados. Los que sirven en alabanza, levanta tu mano si ya estás de pie. Los que sirven en artes, los que trabajan con niños, que trabajan con jóvenes, con matrimonios, con alabanza, creativos. ¿Qué me falta? A ver, dígame. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Dígamelo, por favor. ¿Qué me falta? ¿Quién? Ok. Los que trabajan en los centros de rehabilitación también. Aplauso. Ahora quiero hacer una invitación a los nuevos Nehemías, que esta mañana le van a decir al Señor: Señor, envíame a mí. Si tú eres de esos, ponte de pie. Dile: Señor, yo quiero servir. Se me acabaron las vacaciones y vamos a orar. Hay una palabra que yo quiero leerte, que el Señor dice esta mañana, Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la mañana en la mentoría recordábamos que cuando nos vayamos de esta vida a la presencia del Señor, vamos a tener unas súper bendiciones. La primera es que la naturaleza pecaminosa será totalmente erradicada de nosotros. ¿No le da gracias a Dios por esto? Ya no vamos a luchar con el desgraciado pecado, ¿verdad? La segunda es que el diablo y sus huestes van a ser echadas al lago de fuego y nunca más nos van a dar lata otra vez. Denle otro aplauso al Señor. ¿Sabe? Y la bendición más grande de todas, vamos a estar en la presencia del Señor. La gloria de Dios, la gloria de Dios estará ahí. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por cada uno de estos servidores, servidoras que han permanecido en este tiempo, Señor, fieles. Y gracias por estos valientes que se han levantado el día de hoy con el deseo de obedecerte y servirte. Oramos por cada persona que está esta mañana en este lugar, para que esa obra que tú has comenzado en nosotros no la termines, no te pares, Señor, continúala. Así lo dice tu palabra: aquel que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Llénanos de tu gracia, así como Pablo, Señor, llénanos de tu gracia para continuar haciendo la obra que tú nos has mandado a hacer. Yo bendigo la obra de cada uno de mis hermanos, bendigo el fruto del trabajo de ellos, bendigo sus manos, bendigo sus pies, bendigo sus oídos, bendigo sus ojos, bendigo su corazón y su mente, para que nos llenemos de tu palabra y de tu voluntad. Gracias, Señor, porque esta mañana salimos con esa determinación de obedecerte y cumplir tu propósito en nuestras vidas, y que otros sean alcanzados a través de nuestro testimonio. Gracias a Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Recibe honra y gloria de tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. El Señor le bendiga, le guarde, resplandezca su rostro sobre usted. Amén. Salude al que está a su lado, échele una sonrisa dominguera y que el Señor los acompañe.